Hoy continuamos con nuestro estudio a través de Génesis. Si tienes una Biblia, por favor, ábrela en Génesis 47. Y para todos aquellos que están escuchando el sermón en inglés, si me pudieran avisar si ya pueden escuchar la traducción. ¿Sí? ¿Ya escuchamos bien? Perfecto. El Señor Jesús alguna vez contó una parábola sobre un hombre que yéndose lejos dejó talentos a sus siervos. La parábola nos cuenta que al primer siervo le dio 5 talentos, al segundo siervo le dio 2 talentos y al tercer siervo les dio 1 talento. Y cuenta la parábola que estos 2 primeros siervos lograron multiplicar los talentos que les dio su Señor. Y al ser muy buenos administradores de este talento, el Señor les responde de la siguiente manera. Esto lo vemos en Mateo 25-21, lo tenemos en pantalla. El Señor le responde a estos siervos: bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero esta parábola también nos cuenta que el tercer siervo no hizo nada con su talento, sino que enterró su talento en la arena. Y su señor lo reprende grandemente y le dice: siervo malo y perezoso. Y lo que esta parábola busca ilustrar es la realidad que algún día vamos a ver a nuestro Señor y tendremos que darle cuentas por lo que hicimos con los talentos que Él nos dio en este lado de la eternidad. En esta vida solamente somos administradores del tiempo, recursos, talentos, salud que Dios nos ha dado mientras estamos en esta tierra. Y algún día tendremos que dar cuentas a Dios de qué hicimos con eso que Él nos dio. Y quiero que nos preguntemos hoy, si el Señor nos pidiera cuentas hoy de qué hemos hecho con nuestros talentos, ¿estaríamos listos? ¿Estaríamos listos para ver al Señor cara a cara? Hemos multiplicado esos talentos. Podríamos rendir cuentas al Señor. Así que hoy quiero animarnos a considerar qué es lo que estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha dado. Y quiero retarnos a examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si estamos siendo buenos administradores de esos talentos. Y para eso, hoy estaremos estudiando la vida de uno de los mejores administradores que vemos en toda la Escritura. Hoy continuamos con Génesis 47 y en Génesis 47 vemos la historia de José y su excelente su excelente administración en Egipto y cómo a través de su administración él pudo salvar a toda la tierra de Egipto y también a su familia de la gran hambruna que venía a la tierra. Y si se han dado cuenta, en su Biblia ya no quedan muchos capítulos, ya no nos queda mucho que contar sobre la historia de José. Esta historia está llegando a su final. Y me parece sumamente interesante que el Señor decidió dedicarle un capítulo entero a mostrarnos la buena administración de José en Egipto. Y al igual que la historia de José está llegando a su final, nuestra historia también está llegando a su final. Yo sé que no nos gusta hablar de esto, pero cada día que pasa es un día que estamos más cerca de la presencia de Dios, cuando tendremos que darle cuentas al Señor por los talentos que Él nos dio en esta tierra. Y aunque nos incomode, es una realidad que no podemos evitar. Y mientras ese día se acerca, mi oración es que cada uno de nosotros pueda llegar ese día con gran gozo y alegría y pueda escuchar: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Para asegurarnos de que llegamos con gran gozo a ese día donde tendremos que rendir cuentas, quiero que examinemos la vida de José y veamos 3 grandes ejemplos que nos deja José sobre cómo administrar nuestros talentos. Si estás tomando notas, hay 3 observaciones principales o 3 ejemplos a seguir que quiero destacar de la vida de José. Número 1, José utilizó sus talentos para bendecir a los demás.
Número 2, José vivió una vida de integridad y esfuerzo. Y número 3, José dejó un legado. Y la idea principal que quiero que exploremos hoy es que vivir una vida entregada a avanzar el reino de Dios multiplicará nuestros talentos y traerá paz a nuestra vida. El único motivo por el cual José fue un gran administrador fue porque José vivió una vida completamente entregada a Dios. El querer honrar a Dios con nuestra vida naturalmente multiplicará nuestros talentos, como veremos en estos versos. Si estás tomando notas, el título de este mensaje es Multiplicando talentos. Pero antes de comenzar a entrar en detalles, quiero contarte la historia de Génesis 47. Este capítulo comienza contándonos cómo José intercede por sus hermanos delante de Faraón para proveerles tierra y trabajo. Esos mismos hermanos que lo habían vendido como esclavo a Egipto. José intercede por ellos y les provee tierra y trabajo. Después el capítulo nos cuenta cómo Jacob, el padre de José, conoce a Faraón. Y el Faraón le tiene tal respeto a Jacob que incluso deja que Jacob lo bendiga. Y luego la historia continúa relatándonos lo que pasó durante la temporada de hambruna en Egipto. Durante la temporada de hambruna en Egipto vemos que la excelente administración de José hace que toda la tierra de Egipto pueda sobrevivir la hambruna y también la familia de José pueda sobrevivir esta hambruna. Y luego esta historia termina. En el final del capítulo vemos cómo los israelitas se establecen en la tierra de Gosén y cómo se multiplican y se fortalecen como pueblo. De esta historia hay muchísimo que podemos aprender, pero antes de entrar en detalles, pidámosle al Señor que bendiga este tiempo. Padre amado, muchísimas gracias por la bendición que es poder estar delante de ti esta mañana estudiando tu palabra. Padre, te pido que hoy a través del poder de tu Espíritu y tu palabra, tú nos des la convicción, Señor, de vivir vidas con propósito, no para nuestro reino, sino para tu reino, Señor. Que podamos ser buenos administradores de lo que tú nos has dado. Jesús, tú moriste para que aquellos que creen en ti puedan vivir por aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, Señor, danos esa convicción esta mañana. No nos permitas desperdiciar nuestro tiempo en esta tierra buscando vanidades ilusorias. Sabemos que no es por las palabras del hombre, no es por fuerza ni por ejército, así que pedimos la intervención de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mayor reto que tenemos para multiplicar nuestros talentos es el hecho de que constantemente queremos avanzar nuestro propio reino y edificar nuestro propio reino en vez de edificar el reino de Dios. Naturalmente queremos utilizar el tiempo, los recursos, los talentos, los dones que Dios nos ha dado para avanzar nuestro reino, para acumular recursos en esta tierra, para recibir reconocimiento de las personas. Y muchas veces nosotros podemos vivir completamente enfocados en nosotros mismos y en nuestro reino en vez de buscar honrar a Dios con nuestros talentos. Vivimos en un mundo motivado por el ego y el egoísmo y es mucho más normal ver gente que vive para sí mismos en vez de ver gente que vive vidas entregadas a servir a los demás y avanzar el reino de Dios. Y en un mundo individualista y egoísta como el nuestro, Dios nos ha llamado a nadar contracorriente y a vivir vidas de humildad y servicio que buscan bendecir a los demás en vez de buscar edificar su propio reino. Y esto lo vemos reflejado muy claramente en la vida de José. En estos versos vemos cómo José utiliza su influencia en Egipto para bendecir a sus hermanos. Y esto me lleva al primer punto. José utilizó sus talentos para ser de bendición a los demás. Y quiero que recuerden que en este punto en nuestra historia, José es el hombre más importante de Egipto. José
pudo haber utilizado su poder e influencia para lo que él quisiese. Y cuando él tiene la oportunidad de utilizar su influencia delante de sus hermanos, él no busca venganza, él no busca que sus hermanos le sirvan, sino que utiliza su influencia para bendecir a sus hermanos y proveerles tierra y trabajo. La respuesta de José es muy diferente a lo que vemos normalmente en el mundo. José no buscó recibir nada a cambio de sus hermanos, sino que solamente se ocupó de desinteresadamente servir a sus hermanos y bendecir a aquellos que lo habían herido tan grandemente. Y esto es algo que vemos una y otra vez en la vida de José. Él no buscaba recibir nada de las personas. Él vivía una vida completamente desinteresada, buscando servir a los demás. Y cada oportunidad que él tenía, utilizaba sus dones y talentos para ser de bendición para los demás. Y puede que esto te suene muy familiar, porque esta es exactamente la misma misión con la cual Jesús vino a la tierra. Si tienes una Biblia, vea Marcos 10:45, y creo que lo tenemos en pantalla también. Marcos 10:45, Jesús dice sobre sí mismo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, este también es nuestro propósito y nuestra misión en la vida. Nosotros no venimos a esta tierra a buscar recibir algo de las personas. Nuestra misión no es ser servidos, sino servir y dar nuestra vida para ser de bendición a muchas personas. Y entender esto significa saber que todo lo que tengo, mi dinero, mis propiedades, mis recursos, mis talentos, mi tiempo, mi salud, lo que sea que Dios me ha dado para administrar, es algo que no me pertenece, sino es algo que solamente estoy administrando temporalmente, y Dios me lo ha dado no para mí mismo, sino para bendecir a los demás. Y creo que muchas de las frustraciones que experimentamos de este lado de la eternidad aquí en la tierra vienen de perder de vista este mandamiento, de no obedecer este mandamiento, porque constantemente estamos luchando por poder expandir nuestro propio reino y hacer crecer nuestro reconocimiento y nuestros recursos y nuestras propiedades y nuestras posesiones. Pero Dios no te ha puesto en este mundo para simplemente acumular tus talentos y acumular riquezas y acumular aprobación. Dios te ha puesto en este mundo para ser de bendición a los demás. Y si Dios te ha bendecido con algún talento, recursos, tiempo, Dios no lo ha hecho para que lo utilices para ti mismo, sino para que tú puedas ser de bendición a otros. Y esta siempre ha sido la manera de operar de Dios. Lo vemos desde el principio. Mira lo que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12:2. Dios le dice a Abraham: haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás de bendición para otros. Dios nunca ha bendecido a nadie con la intención de que esta persona acumule sus talentos o utilice esa bendición para sí mismo. Dios no nos da talentos para edificar nuestro propio reino. Cuando somos bendecidos por Dios, la intención es siempre utilizar esa bendición para bendecir a otros. Y cuando realmente entendemos esto, amados hermanos, lo que sucede en nuestro corazón, lo que esto trae a nuestra vida, es paz y es libertad. Porque cuando comienzo a vivir una vida que no busca reconocimiento y no busca ser servido, entonces puedo comenzar a experimentar el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra. Dios no me puso en esta tierra para ser servido, sino para servir. No sé si alguna vez te has puesto a observar los pájaros que vuelan en el aire. ¿Has visto a los pajaritos volando? ¿Alguna vez has visto un pájaro así súper estresado, lleno de ansiedades? No. Un pájaro se ve bien libre volando. ¿Sabes por qué? Porque cuando un pájaro vuela, un pájaro está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo puso en esta tierra. Los pájaros fueron creados para volar y tú fuiste creado para servir. Y cuando tú empiezas a vivir una vida de humildad y servicio,
Te empiezas a sentir tan libre como un pájaro, porque cumples el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Al hacer esto experimentamos libertad, pero también, naturalmente, multiplicamos nuestros talentos, porque una vida enfocada en los demás, naturalmente, avanza el reino de Dios y multiplica nuestros talentos. Querer edificar el reino de Dios en vez de tu propio reino es el resultado más natural de tener una sana relación con Jesús. Y nuevamente lo que esto trae a tu vida es paz, es descanso. Y si sabes que constantemente batallas con este deseo de constantemente querer edificar tu reino, quiero animarte con un verso que de hecho lo compartió el hermano Mario en la mañana. Yo no le dije que lo compartiera, es la unidad que tenemos en el Señor, así que lo vamos a leer otra vez. Mateo capítulo 11, dice así: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esto es el Señor Jesús hablando. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ligera. Si te sientes cansado, si te sientes cargado, probablemente estás llevando sobre ti una carga que no es del Señor. Y tal vez estás muy enfocado en edificar tu propio reino. Cuando analizo mi vida y las frustraciones que llegan a mi vida, la mayor parte de frustraciones que llegan a mi vida vienen de perder la perspectiva y el propósito del por qué estoy aquí en la tierra. Si Dios me puso en esta tierra para avanzar mi reino y adquirir posiciones y tener mucho dinero en el banco y tener un carro nuevo e irme de vacaciones, entonces tengo mucho de qué preocuparme. Pero si Dios me puso en esta tierra principalmente para servir y para utilizar mi vida para ser de bendición para los demás, entonces hay descanso. Porque entiendo que solo soy un administrador de lo que Dios me ha dado generosamente. Sea mucho, sea poco, tenga un talento, tenga 5. Eso es lo que Dios me ha dado para administrar y lo puedo utilizar para la gloria de Dios y para avanzar su reino. Vivir una vida de humildad y servicio lo que trae a tu corazón es descanso. Lo que más debería preocuparnos, iglesia, no es no tener éxito en todas esas cosas que el mundo dice que deberíamos de buscar. No es no tener el mejor trabajo o el mejor título o el mejor carro. Lo que más debería preocuparnos es tener éxito en todas esas cosas que no tienen ninguna recompensa eterna. Ten mucho cuidado de solamente buscar edificar tu propio reino y enterrar tu talento en la arena. Vivir una vida de servicio y humildad, te prometo que te traerá bendición y también podrás bendecir a los demás. Y Dios utilizará tu vida para bendecir a los demás. Serás bendecido y serás de bendición, así como lo fue Abraham y como lo fue José. Pero vivir vidas de servicio y humildad no es sinónimo de vivir vidas de indiferencia y pereza. Muchas veces pensamos que la humildad es sinónimo de pereza o de indiferencia, pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Vivir el llamado que Dios tiene para nosotros, de hecho, implica vivir vidas que constantemente se esfuerzan por mostrar el excelente carácter de Cristo. Vivir vidas de esfuerzo y servicio. Y eso también lo vemos en la vida de José. Quiero que recordemos la historia de José y nos preguntemos cómo llegó José a estar en esta posición. ¿Cómo llegó José a ser el hombre más importante en Egipto? José es el ejemplo perfecto de la parábola de los talentos. José fue un hombre que fue fiel en lo poco y Dios lo puso por mucho. Y esto me lleva a la segunda observación de la vida de José. José vivió una vida de integridad y esfuerzo en cada situación que Dios lo puso.
José no llegó a ser el hombre más importante de Egipto porque se pasó todos los días ociosamente sin hacer nada, durmiendo. José llegó a ese puesto porque él fue un excelente trabajador y un excelente administrador. Y esto también es un gran ejemplo para nosotros. Déjame decírtelo de una manera muy clara. Los cristianos deberíamos de ser los mejores trabajadores de cada empresa. Así de sencillo. Cada persona debería de poder entrar a una empresa y identificar quién es cristiano en esa empresa simplemente por el esfuerzo e integridad que mostramos en nuestra vida. Nuevamente, esto no lo hacemos para edificar nuestro reino. Esto no lo hacemos por vanidad o por orgullo o por buscar una promoción, sino porque sabemos a quién servimos. Sabemos que somos administradores de algo muy precioso que el Señor nos ha dado. Quiero que veas lo que dice Colosenses sobre el trabajo, en el contexto del trabajo. En Colosenses 3, capítulo 23 y 24, el apóstol Pablo escribe esto. Dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No para tu jefe, no para tus empleados, no para el pastor, para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. La motivación que tenemos para esforzarnos y ser excelentes en lo que hacemos todos los días es saber que Dios nos ha dado un talento para administrar y algún día tendremos que rendir cuentas al Señor por lo que hicimos con nuestro tiempo aquí en la tierra y cómo administramos ese talento. Los seguidores de Cristo estamos llamados a trabajar con integridad y esfuerzo, no porque queremos una promoción o porque queremos ser admirados o queremos avanzar nuestro reino, sino porque sabemos que a través de nuestro trabajo podemos honrar a Cristo. Uno de los ministerios más importantes que tenemos, lo tenemos en nuestros lugares de trabajo. Sea que seas el dueño de una empresa o seas un empleado, Dios te ha puesto en ese lugar con un propósito. Y el propósito es que tú puedas mostrar el excelente carácter de Cristo a un mundo que está atento. Alguien alguna vez dijo que tu vida puede ser la única Biblia que alguien lea. Y esto también lo vemos en la vida de José. El motivo por el cual José en este capítulo es encargado de administrar la nación entera de Egipto es porque José trabajó con integridad y esfuerzo donde sea que Dios lo puso. Y el mundo podía ver que había algo diferente en él. Había una honradez, una integridad y un esfuerzo sobrenatural que no venía de este mundo. Y nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo mismo. Como cristianos muchas veces podemos tener esta idea de que Dios solamente se preocupa por lo que pasa el domingo entre 10 y 12 de la mañana. Y después de eso, el resto de la semana nos pertenece a nosotros. Pero Dios no envió a su Hijo a morir en una cruz por tus pecados para que tú le puedas entregar 2 horas de tu semana. Jesús murió por nosotros para que le podamos entregar nuestra vida entera. Aquellos que creen en la resurrección de Jesús deben de vivir vidas entregadas a aquel que murió y resucitó por sus pecados. No es un trabajo de 2 horas. Ser cristiano es un trabajo de tiempo completo. Cada segundo de tu vida debe buscar honrar a aquel que murió y resucitó por ti. Si Jesús es nuestro Señor, debemos demostrar en cada momento de nuestra vida que Él gobierna nuestro corazón, que Él gobierna nuestra vida. Y como seguidores de Jesús estamos llamados a vivir vidas de integridad y esfuerzo donde sea que Dios nos ponga. Sea que manejes un Uber, o seas un doctor, sea que te quedes con tus niños en casa, o sea que trabajes en construcción. Cada día Dios te ha dado la oportunidad de mostrar su excelente carácter y amor a los que te rodean. Ahora pregunta, hermano, hermana, ¿puede ver esto el mundo en ti? ¿O eres la persona que siempre llega enojada al trabajo?
¿O eres la persona que siempre empieza con chismes? ¿O eres la persona que se la pasa viendo su teléfono todo el día? ¿O la persona que llega tarde y se va temprano? Dios te ha puesto en el trabajo que tienes no solamente para cobrar un cheque. Dios te ha puesto en ese trabajo para que tú puedas mostrar al mundo el excelente carácter de Cristo, viviendo una vida de integridad y esfuerzo. Déjame decirte algo. Es muy probable que muchos de nosotros aquí no estemos llamados al ministerio. Es muy probable que muchos de nosotros aquí jamás prediquemos en una iglesia, jamás tengamos un púlpito y prediquemos al mundo. Pero hay algo que sí está garantizado. Cada uno de nosotros va a predicar con su ejemplo en su lugar de trabajo todos los días. Y ese es uno de nuestros ministerios más importantes. Al igual que José, nosotros estamos llamados a predicar con nuestro ejemplo, viviendo vidas de integridad y esfuerzo y servicio a los demás. Pensar que Dios solamente se preocupa por lo que pasa el domingo por la mañana es enterrar tu talento. Ten cuidado de honrar a Dios 2 horas a la semana y olvidarte de Él el resto de la semana. Ahora, quiero ilustrar este principio con una historia muy práctica, una de mis historias favoritas. Le pedí permiso al pastor Jacob de compartir esta historia, porque hoy quiero contarles la historia de otro hombre, no llamado José, llamado Ron, que representó este principio de una manera excelente. Hace algún tiempo tuve el privilegio de escuchar la historia del abuelo Ron, el abuelo del pastor Jacob. Y para los que no saben, el abuelo Ron comenzó su carrera limpiando botellas de leche para una compañía llamada Robert's Dairy. Y el abuelo Ron era muy bueno limpiando botellas y era tan esforzado y se entregaba tanto a su trabajo de limpiar botellas que él mismo se puso el título de el administrador principal de limpieza de botellas. Y todos los días el abuelo Ron trabajó limpiando botellas con integridad y esfuerzo, honrando a Dios con los talentos que Dios le había dado. Y eventualmente el abuelo Ron terminó siendo el director general de toda la empresa. De limpiar botellas a ser el administrador de toda la empresa. Tuve la bendición de ser parte del funeral del abuelo Ron y escuchar historia tras historia de hombres y mujeres que fueron bendecidos por su vida. El abuelo Ron vivió una vida de integridad y esfuerzo y honró a Dios con los talentos que Dios le había dado. Él fue fiel en lo poco y Dios lo puso por mucho. Y a través de su obediencia y su integridad, él fue bendecido, pero también bendijo a muchísimas personas. Y entre las personas que fueron bendecidas a través de la vida del abuelo Ron, estamos nosotros aquí. Porque tal vez no lo has considerado, pero sin el abuelo Ron no existiría el hermano Todd. Y sin el hermano Todd no existiría el pastor Jacob. Y sin el pastor Jacob jamás se comienza la obra aquí en Mosaic. Y sin el pastor Jacob, mi esposa y yo no nos conocemos. Y yo nunca estaría aquí este domingo. Y sin el pastor Jacob, probablemente mi bebé, que está allá atrás, nunca nace. Pero esa es otra historia. Lo que quiero mostrar es que la vida de integridad y esfuerzo y el legado de fe que dejó el abuelo Ron es algo de lo que nos beneficiamos nosotros hoy, en este momento. Él dejó un legado y su vida sigue siendo de bendición para muchísimas personas. Durante el funeral del abuelo Ron, la gente nunca habló de cuánto dinero tenía en el banco, qué carro manejaba o a dónde se iba de vacaciones. Pero algo que cada persona mencionó fue el legado de fe que dejó este hombre. Y esta es la manera en que podemos estar seguros que hemos multiplicado nuestros talentos, cuando dejamos un legado de fe. Y esto me lleva a mi última observación de la vida de José. José dejó un legado. Al final de este capítulo vemos cómo el pueblo de Israel se establece en la tierra de Gosén y se fortalece y se multiplica. Léanlo conmigo. Génesis capítulo 47, versículo 27. Creo que lo tenemos en pantalla también.
Dice así: y habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Recuerda, Israel vivía en la tierra de Canaán en una gran hambruna y estaba destinado a morir de hambre. Pero gracias a la vida de José, el pueblo de Dios Israel es bendecido, es preservado y es multiplicado. La mejor manera de saber que has multiplicado tus talentos es cuando puedes ver que el pueblo de Dios es multiplicado a través de tu vida. Multiplicar tus talentos significa dejar un legado de discípulos. El legado de José es literalmente incontable. Cuando pensamos las cientos de miles de generaciones que fueron bendecidas por la vida de José, el número va más allá de lo que podemos imaginar. Tan grande fue el legado de José que miles de años después estamos hablando de su vida hoy, en el 2024. Y si al final de nuestra vida se puede decir algo remotamente similar de nosotros, entonces esa es una vida bien vivida. Y podemos presentarnos delante de la presencia de Dios con gran gozo y decir: Señor, aquí está el talento que me diste, y ¿sabes qué? Aquí tienes unos cuantos más. Nunca sabes cuándo tu vida va a ser la razón por la cual la eternidad de alguien va a cambiar. Y nunca sabes cuándo el impacto que tú tengas en la vida de alguien va a tener repercusiones por miles de generaciones por venir. Este es el llamado que nosotros tenemos como seguidores de Cristo. Y es un llamado mucho más emocionante que tener un carro nuevo o escalar la escalera corporativa. Dios te ha dado talentos y te ha puesto en esta tierra con un propósito. No entierres tu talento, no persigas vanidades, renuncia a la idea de edificar tu reino. Enfócate en dejar un legado de discípulos y podrás tener la confianza de que has multiplicado tus talentos. Sea compartiendo el evangelio en las calles o en tu lugar de trabajo, o sea criando hijos que llevarán el evangelio a las siguientes generaciones. Vivir una vida entregada a avanzar el reino de Dios multiplicará tus talentos y traerá paz a tu vida, porque cumplirás con el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Y si vives con esa perspectiva, te prometo que podrás escuchar lo mismo que escuchó José y que escuchó el abuelo Ron. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre amado, te doy muchísimas gracias por la bendición que ser administradores de lo que tú nos has dado, Señor. Qué privilegio tan grande. Qué increíble es tener vidas que tienen un propósito eterno. Padre, gracias por rescatarnos de la vanidad de lo terrenal, Señor. Gracias por la paz que pones en nuestros corazones y gracias porque tu palabra es tan clara, mostrándonos por dónde debemos de andar, Señor. Cuál es el camino que debemos de seguir. Padre, mientras buscamos honrarte todos los días, te pido que recordemos que todo esto es el resultado de una relación sana contigo, Señor. Tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que, Padre, te pido que pongas esto en mi corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos, que tengamos el deseo de multiplicar nuestros talentos, Señor, de presentarnos delante de ti con gran gozo. Que en ese gran día, Señor, podamos tirar muchas coronas a tus pies, Señor, en adoración al único digno de honra y alabanza, Jesucristo. Padre, te pido por cada persona que está aquí, que está viviendo vanamente, que no tiene un propósito, que no conoce a tu Hijo, que por favor tú puedas despertar algo en ellos hoy. Y les puedas hacer ver que hay mucho más en esta vida que la comida, la bebida, la ropa. Que todas esas cosas pasarán, Señor, pero tu palabra no va a pasar. Tu palabra, Señor, va a permanecer para siempre. Y aquellos que te sirven, Señor, también permanecerán para siempre y resplandecerán como las estrellas, nos dice tu palabra.
Así que, Señor, habiendo sido rescatados para una esperanza eterna, Señor, permítenos tener la eternidad en nuestra mente y nuestro corazón, y no en las vanidades terrenales. Te agradecemos, mi Dios, por habernos rescatado de nuestros pecados y habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir. Bendito seas, Jesús, te adoramos. Amén. Amén. Mientras continuamos en una postura de adoración, quiero que tomemos un tiempo para orar, para preparar nuestros corazones. Tal vez hay algo que el Señor te habló durante este mensaje. Ponlo delante de Dios. Prepara tu corazón. Y si eres un seguidor de Cristo, tengo buenas noticias para ti. Como todos los domingos vamos a tener la Santa Cena, la Cena del Señor, y vamos a celebrar. Vamos a celebrar que tenemos un Dios que no es indiferente a nuestros pecados. Un Dios que permanece fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Y un Dios que está dispuesto a limpiarnos y hacernos nuevos todos los días. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que si hay algo que tienes que sacar de tu corazón, ponlo delante del Señor. Y después de eso te invito a que vengas y tomes la cena del Señor con gran alegría, recordando que el cuerpo de Cristo fue quebrantado por ti particularmente. Que Dios te vio desde la eternidad y quiso ir a la cruz por ti. Y que tomes el vino y recuerdes que su sangre fue derramada por ti particularmente. Pablo decía: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi oración es que todos nosotros podamos entender esto. El gran amor que Dios tiene por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, particularmente, individualmente. Así que tomemos un tiempo para estar en la presencia de Dios, y después de eso celebremos la Santa Cena. A manera de instrucción van a estar los elementos aquí adelante. Puedes tomar el pan, remojarlo en el vino. Y si tienes alguna alergia al gluten, tenemos una estación aquí para los que tienen alergia al gluten. Y si no eres un seguidor de Jesús, te pedimos por respeto que por favor no tomes la Santa Cena. Es algo que es muy santo para nosotros. No lo tomamos a la ligera. Pero si quieres ser un seguidor de Jesús, te animo a que hables con cualquier persona de esta iglesia. Y estaríamos encantados de poder dirigirte hacia Jesucristo. Así que vamos a tomar un tiempo para orar, y después de eso tomaremos la Santa Cena.